Efraín Méndez. Sí, tuve la oportunidad de verlo en el programa de la noche y la repetición. Para los que ya tenemos edad, no porque seamos muy conocedores, sino los que ya hemos recorrido, pues conocemos algunas de las temáticas que aquí manejó muy acertadamente el ahora pastor. Para mí no es desconocido de todo lo que habla de las irregularidades, podemos decir, de la Iglesia Católica. Aunque no soy muy allegado yo a las iglesias, sí creo en Dios. Por lógica creo que hay que hacer las cosas bien. Todas las explicaciones que dio pues me parecen apegadas. Sin embargo, yo creo que para poder exponer, hablar, criticar, ¿verdad?, pues debemos saber algo del fondo del asunto del que estamos hablando. En México, como luego decimos, todos nacimos católicos y nacimos priistas, se dice el dicho, ¿verdad?, de un partido político. ¿Por qué fuimos católicos? No sabemos. Yo nací en una familia, pues no muy allegada a la iglesia, pero sí que se decía católica, como todas las familias, ¿verdad? Y del partido político, pues ese es un decir, ¿verdad? Siempre se manejó así. ¿Por qué mi familia, por qué yo nacimos en la iglesia católica? Sin embargo, yo, con el paso del tiempo, como lo dice usted atinadamente, vi muchas cosas que no eran muy lógicamente, ¿verdad? No conozco la Biblia de fondo, la he leído. Sin embargo, yo tengo una pregunta que de ahí nace todo lo que somos, lo que se ha hecho en el mundo, y que siempre me la he hecho desde que yo era un niño, después un joven, y que me aterraba, aún me sigue dando temor. ¿Cuándo nacimos? ¿Por qué llegamos a este mundo? Me decía yo, ¿cuándo nació Dios? ¿Cómo se formó este mundo? Para que todo pudiera irse dando como ahora se da, debemos empezar de una base, ¿verdad? Aprovechando que agarramos un poquito de tiempo, nos adelantamos. Sabemos que no hay una respuesta a esa pregunta, pero bueno, ustedes que han sido estudiosos de la teología, de la ciencia de Dios, a lo mejor tienen alguna, si no una respuesta, sino una explicación al por qué estamos aquí y por qué entonces se han venido dando todas esas equivocaciones en el mundo, en los seres humanos. Bien, en primer lugar le agradezco por la expresión de su perspectiva en cuanto a la Biblia, y sus interrogantes son muy adecuados, muy naturales en el ser humano. Y quisiera, pues, dentro de ese tema que usted ha postulado, mencionar en primer lugar que usted nació católico porque México fue conquistado por los españoles y ellos impusieron la religión que traían desde el Vaticano. Pero el hecho de que uno nazca en una religión, el hecho de que uno nazca en un hogar cristiano, no le hace a uno cristiano. De igual manera, si usted hubiera nacido en un garaje, usted no sería un automóvil. En cuanto a los errores religiosos, nosotros detectamos a través del análisis, a través de los estudios bíblicos, las investigaciones, que hay muchas discrepancias en muchas religiones. Y tenemos que analizar las enseñanzas religiosas a la luz de las Escrituras, porque el manual que nosotros usamos para discernir la realidad, la verdad, es la palabra de Dios. Ahora, en cuanto al nacimiento de Dios, nosotros tenemos que tener un concepto diferente de que ni todas las cosas tuvieron un comienzo. Si Dios hubiera empezado, si Dios hubiera nacido, Él no sería Dios. Dios es eterno. Dios ha existido siempre. Y su mismo nombre, que no se puede pronunciar en hebreo, Yahweh,
significa el que es, el que era y el que será por siempre. Entonces, cuando encontramos en las páginas del Nuevo Testamento, en la carta a los Hebreos, una definición de Jesucristo, quien es Dios en la forma humana, la Biblia dice que Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Entonces tenemos que partir del concepto de la eternidad de Dios. Dios es eterno, Él no tiene principio ni fin. Pero Dios, que siempre ha vivido fuera del tiempo, porque es eterno, Él hizo el tiempo para establecer dentro de los parámetros temporales su creación. Y desde ahí Él hizo los cielos, la tierra y todo lo que hay en el universo. Entonces Dios no nace, Dios no tiene principio ni fin. Nosotros tenemos un propósito en la tierra. Y el propósito humano es rendirle a Dios homenaje, veneración, adoración, alabanza. Ese es el propósito de Dios. Ahora, en cuanto a su pregunta sobre los problemas que tenemos en esta tierra, los problemas de la raza humana, eso se debe al hecho de que Dios nos ha dado el libre albedrío. Él pudiera habernos hecho como monitos, como mecánicos, actuando de una manera involuntaria. Pero no fue así. Él nos dio el libre albedrío, la oportunidad de escoger. Y está en nosotros desde el principio, con la desobediencia de nuestros primeros padres, Adán y Eva, está en nosotros esa marca, esta llaga, este cáncer que nosotros llamamos pecado. Pecado es desobediencia. Y eso, de acuerdo con las Escrituras, ha pasado a toda la descendencia adámica. ¿Por qué hay crímenes? ¿Por qué hay problemas en la raza humana? ¿Por qué tenemos nosotros tantos desafíos en todos los aspectos de nuestra vida? Es exactamente una consecuencia de la desobediencia del ser humano delante de las órdenes de Dios.